Hola a todos, muy buenos días. El INVEDEM les da la más cordial bienvenida a este octavo conversatorio. Bienvenidas todas las autoridades y líderes municipales que estén presentes y que nos acompañan. El tema del día de hoy es la conciliación, eje fundamental del nuevo modelo de justicia laboral. Les reiteramos las reglas de los conversatorios, como ya se les hemos dicho. Necesitamos que tengan siempre sus micrófonos apagados. Estaremos dando seguimiento al chat. Al término de las ponencias se hará la ronda de preguntas y respuestas. El orden que vamos a seguir el día de hoy nos va a dar unas palabras de bienvenida la maestra Diana Estela Arosti Carballo, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. Tendremos la intervención posteriormente de ella en la ponencia. Seguirá el maestro José Luis García Sánchez hablándonos del procedimiento de conciliación prejudicial. Terminaremos con la licenciada Nayeli Landa González, que nos hablará acerca de las excepciones a la conciliación. Haremos la ronda de preguntas y respuestas y tendremos palabras del cierre. Adelante, maestra Diana Estela, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias. Buen día a todas y todos, alcaldesas, alcaldes que nos acompañan, así como a los integrantes de la Administración Pública Municipal que se encuentran presentes. Muchas gracias al Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, INVEDEM. Muchas gracias a su director general, el maestro Rafael Castillo Zugástegui. Muchas gracias. Y a su equipo de trabajo por el apoyo en la organización de este primer conversatorio denominado La Conciliación como eje fundamental del nuevo modelo de justicia laboral con los municipios de la zona sur del estado. El día de hoy, con estas acciones de formación profesional, reafirmamos una vez más nuestro compromiso con los municipios y la clase trabajadora, puesto que las innovaciones en el nuevo sistema de justicia laboral ofrecen importantes beneficios tanto para trabajadores como para empresas. Con el compromiso de ustedes como autoridades municipales y su cercanía con la clase trabajadora y sector empresarial, y en apego a los principios de legalidad, honestidad, imparcialidad, confidencialidad, que rigen a nuestro Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, estamos logrando que sin intermediarios, con objetividad y en el marco de la ley, se escuchen y concilien para lograr acuerdos justos y socialmente responsables. Esperamos que esta primera jornada de capacitación sea provechosa y en beneficio de la loable labor que cada uno desarrolla desde sus puestos de trabajo. Si ustedes en un momento podrán observar, vamos a presentar unas diapositivas que tienen mucha información acerca de la nueva reforma laboral. En realidad nosotros teníamos gran interés y tenemos gran interés de poder contactar con ustedes los municipios para que conozcan cuál es el modelo de nueva justicia laboral que estamos implementando en Veracruz. Recordemos que a partir de noviembre del año anterior, de 2021, en Veracruz tenemos unos nuevos entes, el procedimiento cambió, así como entidades y funciones y departamentos pues ya no son competentes ni siquiera en la conciliación colectiva ni en la individual. Así que el tema de hoy es precisamente enfocarnos a la conciliación como eje fundamental del nuevo modelo de justicia laboral. Para eso es importante decirles que en la siguiente, toda esta reforma que vamos a platicar el día de hoy pues tiene su fundamento. Recordemos que todo tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí devienen las constituciones que tienen que estar armonizadas con ellas y también las leyes estatales que se tienen que adecuar a los términos de reformas y modificaciones que se van realizando. ¿Cuál es el artículo que protege el trabajo? Es el artículo 123. Y este artículo 123, que es el fundamento del derecho del trabajo, ustedes van a poder observar cómo fue cambiando y cómo se fue reformando para que nosotros en Veracruz pudiéramos dar entrada a la nueva forma de impartir justicia en materia laboral. El 3 de noviembre de 2021 fue que se implementó en Veracruz, bajo la encomienda de nuestro gobernador Cuitlagua García Jiménez, este nuevo modelo de justicia laboral, precisamente a través de la reforma que se realizó al artículo 123 de la Constitución Federal. Este artículo 123 del derecho de trabajo, que regula las relaciones de trabajo, tiene dos apartados. Es muy importante que ustedes puedan hacer la diferencia
en qué consiste un apartado y en qué consiste otro apartado, porque de ahí nacen las regulaciones, los entes, las competencias, las facultades, no únicamente de la federación, sino también de todos los estados. Este artículo 123, apartado A, el apartado A, ¿qué es lo que regula? Regula o hace referencia a los trabajadores del sector privado, como por ejemplo, empleadas, empleados de empresas, jornaleros, obreros, entre otros. Es el sector privado. ¿Y qué ley regula esta relación? Es la Ley Federal del Trabajo. Los entes competentes en nuestro estado de Veracruz para solucionar los conflictos del 123, apartado A, que regula las relaciones particulares o privadas, en materia de conciliación, es el Centro de Conciliación Laboral del estado de Veracruz. Y en materia jurisdiccional, cuando las personas no logran conciliar en el Centro de Conciliación, pues serán recibidos y serán competencia ahora de los juzgados laborales del Poder Judicial. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Más adelante lo vamos a observar en los transitorios que se realizaron a nivel constitucional y también de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué fue este gran cambio? Pues que las juntas de conciliación y arbitraje que tenían competencia para resolver los conflictos de 123 apartado A ya no son competentes. Ellas ya no pueden recibir ni un solo conflicto laboral para poder solucionar, ni siquiera en materia de conciliación. ¿Sí? Ellos, ¿qué sucedió con las juntas de conciliación? Las juntas de conciliación van a desahogar todos los juicios que quedaron pendientes, los que entraron antes de noviembre de 2021. Los que ya iniciaron con este nuevo modelo, ahora en el presente, si alguien tiene un conflicto laboral, será el centro de conciliación el que tendrá que conocer de su asunto en materia de conciliación, y si no se resuelve en esta instancia, será turnado a un juzgado laboral. Sí, porque aún pueden tener algunas dudas, porque pueden ustedes ver que tenemos en el estado prácticamente dos sistemas, el sistema antiguo que lo lleva las juntas de conciliación y el nuevo modelo que lo lleva el centro de conciliación y los juzgados. El modelo antiguo únicamente va a resolver el rezago, que tienen cerca, creo que de 20,000 expedientes por sacar, y ya el nuevo modelo, todos los nuevos conflictos, pues será el centro de conciliación y los juzgados. Es importante también recalcar que en este nuevo modelo la conciliación es obligatoria. Posiblemente ustedes puedan conocer otros procedimientos como el procedimiento penal, como la materia familiar, como el procedimiento civil, como el mercantil, etcétera. Entonces, en todos esos procedimientos sí se encuentran presentes los mecanismos alternativos. Tenemos la justicia restaurativa, tenemos la mediación, tenemos la conciliación, pero en materia laboral, ¿qué sucedió? Se hizo obligatoria. La conciliación laboral en Veracruz, en todos los estados, en la federación, es obligatoria. Todas las personas que tengan un conflicto laboral tendrán que acudir al centro de conciliación para tratar de que se resuelva su conflicto. En caso de que no se pueda resolver, se les pedirá una constancia de no conciliación, y con esa constancia de no conciliación, pues acudirá al juzgado laboral para iniciar su proceso jurisdiccional. ¿Qué sucede si convienen? Pues van a realizar un acuerdo justo y equitativo. Y esta es una gran ventaja que no tenía el modelo antiguo. Las conciliadoras y los conciliadores tienen fe pública. Esto significa que ese convenio tiene valor similar a una sentencia. ¿Por qué? Porque traen implícita la ejecución. Si la parte patronal llega a incumplir en el pago, lo podrán hacer ejecución ante los juzgados laborales. Entonces, tienen completa validez, son legales, son confidenciales. Otra característica que no quiero dejar pasar es que la temporalidad del procedimiento de conciliación es máximo 45 días. Es decir, en esa temporalidad se estaría resolviendo el conflicto sin acudir a juicio, sin un desgaste económico, sin un desgaste en todos los sentidos. Entonces, ¿qué podemos recapitular hasta este momento? Que el artículo que regula la ley, el derecho del trabajo es el 123, que tenemos dos apartados, que es el apartado A y el apartado B, que nosotros estamos haciendo referencia al apartado A, que es el que regula las relaciones
de los particulares. Pero también vamos a mencionar el apartado B para que ustedes puedan hacer esa diferencia. ¿Qué regula el apartado B? El apartado B hace referencia a los trabajadores del sector público, es decir, los trabajadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo también los municipios de ustedes. Y en el Estado, la ley que los regula es la Ley Estatal del Servicio Civil. Si se dan cuenta, son procedimientos diferentes, son leyes diferentes. ¿Qué ente está encargado de resolver estos conflictos? El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado. Entonces, observamos que el Poder Judicial ahora ya es competente también para resolver no únicamente las relaciones burocráticas de trabajadores y que el patrón era el Estado, ahora ya también es competente para resolver precisamente los conflictos de las relaciones de trabajadores y privados o patrones privados. La ley que lo regula, pues ya ustedes ya se los he mencionado. ¿Cuál es la diferencia? También una gran diferencia, no se vayan a confundir. En materia de 123 apartado A son juzgados, en materia de 123 apartado B es el tribunal. Sí, recordemos que en el 123 apartado A es únicamente una instancia y en el tribunal, pues es un tribunal que está conformado por magistrados. Y vamos a pasar de rapidito a la reforma constitucional federal. Como ustedes pueden observar y se lo mencioné, ¿en qué consistió esta reforma? Prácticamente reformar el 123 apartado A. No podían resolver el apartado B porque no comprende el derecho burocrático. Únicamente fue el 123 apartado A. El 24 de febrero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Es el periódico oficial. En nuestro estado es la Gaceta Oficial del Estado. ¿Cuáles fueron los puntos importantes de esta reforma constitucional? Como ya también les mencioné, se suprimen las juntas de conciliación y arbitraje. Esa fue una reforma que, bueno, causó y ha causado un gran impacto, pero en beneficio, ¿sí? Porque estamos observando que mientras en las juntas de conciliación existían procedimientos hasta de 10 o más años, aquí se prevé que los juicios duren máximo un año. Se establece que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial del Estado, ya no de las juntas de conciliación. Ahora le dan esa facultad al Poder Judicial del Estado. Se estipula que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria. De igual manera, ellos no podrán acudir a juicio, los trabajadores, sin antes haber obtenido su constancia de no conciliación. Hay que mencionar también que este procedimiento tiene excepciones. La ley sí establece aquellos casos que no va a ser necesaria la conciliación, y ahí es donde vamos a platicar un poquito con la licenciada Nayeli, y ahí es donde entran ustedes los municipios también, porque una de las excepciones es el trabajo infantil. Y voy a ser honesta, realmente honesta con ustedes. Estamos visibilizando trabajo infantil en nuestro estado de Veracruz. Hemos recibido a menores en unas situaciones pues muy difíciles, algunos pues hasta afectados en los miembros de sus manos, porque estaban sometidos a un trabajo pues riesgoso que lamentablemente pues los ha dañado físicamente. Entonces, vamos a platicar un poquito de la materia de excepción, como el trabajo infantil va directo a juicio, no podemos vulnerar los derechos laborales de los menores, mucho menos sus derechos humanos. Y aquí es donde van a entrar ustedes, porque nosotros tenemos 11 delegaciones en el estado. Y si en alguna delegación llega un menor, nosotros tenemos que llamar no únicamente a la Procuraduría del Trabajo, sino también a la Procuraduría de los menores en los municipios, ¿sí? Entonces, no sé hasta el día de hoy cómo esté la integración de las procuradurías municipales en relación a las niñas, los niños y adolescentes en cada municipio, porque en dado caso, nosotros giraremos oficio para que estén ahí presentes garantizando la seguridad de ese menor,
de esa niña, de ese niño o de ese adolescente. Por eso es importante que ustedes conozcan qué es el trabajo infantil. Por eso es importante que lo podamos todos diferenciar y que trabajemos en conjunto, porque la erradicación del trabajo infantil es una tarea de todos y de todas. Y bueno, más adelante también nos dice que la función conciliatoria está a cargo de los centros de conciliación. Por eso se crea en Veracruz un nuevo PD, un organismo público descentralizado. El Centro de Conciliación Laboral es la nueva entidad de esta administración pública y nace precisamente a partir de esta ley. ¿Cómo nacen los organismos públicos descentralizados que posiblemente también haya en los municipios? En el Estado, a nivel estatal, se crean bajo decreto del señor gobernador o bajo ley. En este caso, el Centro de Conciliación Laboral es creado bajo una ley. En el orden federal también se establece la misma función. Aquí en el Estado, la función conciliatoria está en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz y en el tema federal está en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. O sea, hay un ente estatal y hay un ente federal que atiende la conciliación. ¿Qué es lo que nos hace una diferencia? Las competencias. Nuestra competencia es local, la competencia del Centro Federal, pues es federal. En un momento también el licenciado José Luis les va a hablar cómo podemos hacer esa diferencia de las competencias del centro local y de un centro federal. Nos comenta también la lámina que los asuntos en trámite seguirán a cargo de las juntas especiales de conciliación y arbitraje a través de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social. Pues ellos tendrán que continuar con los expedientes hasta que concluyan. Los que se radicaron con el modelo antiguo, pues lo tendrán que concluir. La transferencia de procedimientos, expedientes y documentación será a cargo de las juntas tribunales y al órgano conciliador lo relativo a los contratos colectivos y sindicatos. Y esto es muy importante que ustedes lo sepan. Sabemos que la relación de los sindicatos con el Estado es muy importante, ¿sí? Esa relación siempre debe de ser armoniosa porque hasta el día de hoy en el Estado no ha estallado ninguna huelga. Y eso es una participación de todos, porque los sindicatos, el conflicto colectivo, porque así se denomina el conflicto colectivo de los sindicatos, por lo general se presenta en los municipios. Ustedes son los que tienen el primer contacto, ¿sí? Y ustedes deben de saber que también el trámite y procedimiento de los sindicatos cambió. ¿Cómo estaba? Anteriormente los sindicatos, todo el procedimiento para la creación de un sindicato, reforma de estatutos, altas y bajas de miembros, se realizaban aquí en Jalapa, en la Secretaría de Trabajo del Estado. Había un departamento de contratos colectivos y un departamento de registro sindical. Actualmente ya no. Esta función de sindicatos es ahora del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Sí, ya no es una función estatal, ya todos los sindicatos van a tener que realizar sus trámites ante este centro y ahí es donde cambia completamente todo. ¿En dónde entramos nosotros como Estado? Ojo, ¿cómo entra el Estado en los procedimientos de los sindicatos? No entramos en el tema de autorizarles, porque ya no tenemos esa facultad de autorización de sindicatos, de las creaciones, de modificaciones de estatutos. En el Estado entramos la competencia estatal, es decir, los sindicatos estatales, entramos a través de la conciliación colectiva, porque el procedimiento de huelga para su revisión salarial y contractual la tienen que iniciar en los juzgados laborales del Estado. Y cuando los juzgados laborales del Estado tienen conocimiento de un emplazamiento a huelga, tienen 24 horas para remitirlo con nosotros. Nosotros recibimos al sindicato. Nosotros hacemos las pláticas con los sindicatos, hacemos sesiones con los sindicatos. Acabamos de celebrar 2 contratos colectivos de los sindicatos de la Universidad Veracruzana, ¿sí? De manera exitosa se logró las pláticas y pudimos lograr pues un contrato colectivo entre la Universidad Veracruzana y el sindicato. Actualmente estamos en la delegación de Boca del Río. Ayer iniciamos las pláticas con otro sindicato que está iniciando de igual manera la revisión salarial y contractual. Entonces, para mí es muy importante que ustedes puedan conocer que todos los trámites administrativos de los sindicatos, la creación, la modificación de estatutos, altas y bajas, es directamente a la federación, con el Centro Federal
de conciliación y registro laboral, y que en el Estado entramos a través de los procedimientos de huelga, ¿sí? Que nosotros conciliamos por una orden que nos mandata el juzgado laboral. Y ya más adelante me gustaría explicarles cómo es el procedimiento de la democracia sindical, porque cambió completamente. Ese contrato colectivo de revisión salarial y contractual, que antes únicamente se firmaba, se archivaba y se daba por concluido, ahora ya no es así. Ahora tenemos el principio de democracia sindical. Y lo vemos reflejado porque este contrato que celebraron ahora tiene que ser sometido a una consulta. Es decir, los integrantes de ese sindicato tendrán que votar si ese contrato colectivo cumple con los requerimientos y también con las peticiones de sus integrantes. O sea, se les hace de conocimiento. Y este procedimiento también tiene que ser validado por el Centro Federal. Pero no me quiero meter a ese procedimiento sindical porque sí es un poquito amplio. Pero lo que quiero es que quede muy claro que el procedimiento sindical en temas colectivos es el Centro Federal y en materia local en procedimientos de huelga, ¿sí? También en la reforma laboral, una vez que se reforma la Constitución en 123, apartado A, pues consecuentemente tenemos que, o se tenía que reformar la ley que regula este procedimiento y es la Ley Federal del Trabajo. Como les mencioné, tiene la reforma en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva auténtica. O sea, no únicamente cambió el procedimiento de conflictos individuales, sino también cambió el procedimiento de conflictos colectivos como son los sindicatos. ¿En qué consistió? Los nuevos ejes del modelo laboral. Y esta lámina que ustedes ven ahí la podrán encontrar en todas partes si ustedes googlean, porque es la base de este nuevo modelo. ¿Por qué se apostó en la reforma laboral? Porque la justicia sea expedita e imparcial, se eliminan las juntas de conciliación, arbitraje y se crean los tribunales laborales. En el Estado se crearon los juzgados laborales y como lo mencionaba, se prevé que los asuntos se resuelvan en un año. Y podríamos decir que eso no es posible, que posiblemente lo mismo decía la reforma de justicia penal, que los juicios penales iban a ser muy cortos, pero en esta ocasión sí es posible y se los podemos comentar muy orgullosamente, porque la reforma laboral en Veracruz se basa en la conciliación y nosotros estamos resolviendo 8, 9 asuntos de conflicto individual y uno se está yendo a un juzgado laboral. Entonces tenemos juzgados que no han iniciado con un solo procedimiento en conflicto laboral en el Estado, porque todo se está resolviendo en el centro de conciliación. El centro de conciliación es el filtro de todos los conflictos que se realizan en todo el Estado. Y también me da muchísimo gusto compartirles que Veracruz es el número 3 de los estados que tiene un mayor grado de conciliación laboral. No ha sido fácil, ha sido un tema de mucho trabajo, mucho esfuerzo de equipo, sobre todo también del apoyo del señor gobernador. Por eso es importante que ustedes conozcan el centro para que podamos trabajar juntos, porque el centro, aunque sea un OPD y tenga esta función estatal, realmente son ustedes los que tienen contacto con esa ciudadanía, son ustedes los que pueden platicar con esa persona que está siendo despedida, que no cuenta con un recurso de ingreso, que no le han pagado y los puedan orientar de manera correcta, porque si no, revictimizamos a esa trabajadora, revictimizamos a ese trabajador. Si ante ustedes llega un menor siendo víctima de trabajo infantil, lo estaríamos revictimizando también, porque no sabemos y no contamos con la información necesaria para que el Estado pueda proteger, conforme al número 1 de la Constitución, pues sus derechos humanos. Entonces, pues fue muy importante esta reforma, también establece, como se ha mencionado, y por eso es el motivo de esta conciliación, que se privilegia la conciliación previa a juicio. Y viene el tema sindical, como les mencionaba hace un momento. Realmente ha sido muy interesante nosotros como Centro de Conciliación observar cómo los sindicatos se están preparando para su convocatoria. Antes no sucedía eso. Como les mencionaba, únicamente se realizaba la firma del contrato colectivo y se archivaba. Había muchos empleados y empleadas que no conocían en qué consistía esa revisión salarial y contractual. Ahora
Nos da mucho gusto ver cómo están organizando sus convocatorias, están definiendo fechas, están creando un comité para la votación de ese contrato colectivo que debe de ser el voto libre personal, ¿sí? Directo, ¿sí? Entonces, son características de la democracia sindical. Como ustedes pueden ver, también la elección de los nuevos comités debe de ser ya no en lo oscurito. El voto debe ser personal, libre, directo y secreto, tanto para elegir dirigentes sindicales como para legitimar contratos. ¿Qué es la legitimación de contratos? Es que ese contrato de ese sindicato que nunca se conocía, todos lo conozcan, que lo sometan a conocimiento de todos sus integrantes y que voten si están de acuerdo o no están de acuerdo. Esa es la legitimación, realmente. Y esto se realiza también de una manera parecida en las consultas de las revisiones salariales y contractuales. Y bueno, y tenemos la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ellos son ahora la autoridad laboral en materia sindical. Y podríamos decir que se complica ir a México a realizar trámites, pero no es así, porque tienen un sistema muy avanzado que todos los trámites de los sindicatos, realmente todos, los pueden hacer a través de su plataforma. No es necesario que acudan a la Ciudad de México o alguna delegación del Centro Federal. Es directamente a través de un sistema que están regulando todo, un sistema muy completo. Recordemos que una de las características de este nuevo modelo, de esta nueva reforma laboral, es precisamente utilizar la tecnología. Nosotros en el Centro de Conciliación también la utilizamos. Tenemos un sistema SINACOL. Ese sistema SINACOL nos ayuda a que la persona desde donde esté puede solicitar una conciliación, una cita para conciliación y posteriormente venir a ratificarla y ya se le fija la fecha de la conciliación. Puede enviarnos su documentación. También estamos utilizando el sistema SINACOL para ratificar convenios, porque hay personas que ya previamente acordaron su convenio y vienen a que nosotros los sancionemos. ¿Qué hacemos con ellos? Pues verificamos que ese convenio esté conforme a derecho, que no haya vulneración de derechos laborales y nosotros les pedimos que a través de este sistema nos envíen toda su documentación para revisarla, se les designa fecha y únicamente vienen a firmar. Entonces, un gran avance en este sistema, en este modelo, realmente ha sido la tecnología. Bueno, ahí viene la siguiente lámina, que son los transitorios. Precisamente todas las leyes en sus reformas tienen transitorios, todas. Bueno, habrá algunas reformas que no haya necesidad de transitorios, pero todos al menos dicen, publíquese, supongamos en el Estado, en la Gaceta Oficial del Estado y entra la vigencia, entonces sí, todos tienen transitorios. El transitorio, si ustedes pueden observar, establecía la publicación el 1 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, entró en vigor el 2 de mayo de 2019 y bueno, establecía el abatimiento de rezago a través de la conciliación. ¿Qué significa esto? Que todos los expedientes rezagados tienen que tratar de disminuir el número de expedientes a través de la conciliación. No nada más la conciliación es en el nuevo modelo, están también apostando en esta reforma por la conciliación para abatir el rezago de los más de 20,000 expedientes que existen, si todavía pendientes de resolver, y el concurso de selección de personal que se ha abierto. Así como lo estableció este transitorio, también nosotros en el estado de Veracruz lo hicimos. El personal que ingresó al Centro de Conciliación Laboral se ingresó a través de una convocatoria que fue pública, una convocatoria que fue abierta. Y realmente ustedes pueden corroborarlo, pueden asistir a cualquier delegación y se darán cuenta que los delegados y las delegadas fueron realmente seleccionados porque fueron el mejor perfil, los mejores evaluados y no hubo en ningún momento una designación especial. También nos establece el transitorio que las juntas de conciliación siguen dando trámite a los procedimientos individuales, colectivos y registrales con las normas vigentes antes de este decreto. ¿Qué significó esto? Que si ustedes se dan cuenta, la reforma fue en el 2017, fue en el 2019 y nosotros todavía no teníamos implementado en Veracruz ese nuevo modelo, lo implementamos en el 2021. Entonces, para que
las juntas pudieran conocer y trabajar sobre esos conflictos laborales individuales del 2017 al 2021, se tenía que quedar establecido en el transitorio de esta reforma. Esto ya no se aplica porque ya está creado el Centro de Conciliación y porque ya están creados los juzgados laborales del Estado. No procederá la acumulación de los juicios entre las juntas de conciliación y los tribunales. A ver, todos los expedientes de las juntas se quedaron ahí. No va a pasar ninguno a los juzgados laborales. Los juzgados laborales inician de cero, con 0 expedientes. También nos establece la protección de los derechos de trabajadores. Y aquí quiero también hacer un paréntesis porque este transitorio lo tomamos con mucha responsabilidad. Nos llena de orgullo también compartirles que el personal de las juntas de conciliación y arbitraje fueron capacitados profesionalmente, se les implementó una profesionalización en este nuevo modelo de justicia laboral y el día de hoy muchos de todos ellos se encuentran laborando en el Centro Federal de Conciliación, se encuentran laborando en los juzgados federales, se encuentran laborando en los juzgados estatales y muchos están trabajando aquí en el Centro de Conciliación Laboral. La capacitación y profesionalización y darles la oportunidad a ellos de continuar en este nuevo modelo se asumió con mucho respeto y mucha responsabilidad y pues ahí tenemos los resultados. El personal está prácticamente en el nuevo modelo de justicia laboral y también implementación de las tecnologías. Les platicaba que prácticamente todo es sistema tecnológico. ¿Y qué sucedió ya para implementar en Veracruz? Ya teníamos la reforma federal constitucional, ya teníamos la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 123 apartado A, pues en Veracruz empezamos a trabajar. Veracruz pertenecía al tercer grupo. Veracruz todavía no tenía que haber implementado la reforma aquí en noviembre del año pasado. Entrábamos apenas en octubre de este año, pero por cuestiones administrativas la federación dio la indicación de que Veracruz pertenecía al segundo grupo. Y ahí es donde nos pusimos a trabajar. Nos pusimos a trabajar porque el tiempo era mucho menos, porque teníamos que hacer la reforma a la Constitución, crear la ley del centro estatal, establecer los lineamientos para la capacitación del personal, hacer la selección de la forma que iba a estar integrado pues todas las delegaciones, y no fue algo fácil, pero el día de hoy estamos pues trabajando de forma correcta. La reforma laboral, en nuestra Constitución, eso es importante que ustedes tengan conocimiento, que en el Estado laboral, que en la reforma laboral en el Estado fue el 4 de febrero de 2020. Ustedes pueden bajar la Gaceta en la página de la Gaceta con esta fecha y ahí ustedes podrán observar cuáles fueron los cambios que se hicieron en la reforma constitucional. Pues para esta implementación, para que se implementara esta reforma en Veracruz, se integró un grupo interinstitucional. ¿Cómo estuvo conformado este grupo? Por el señor gobernador, por el Poder Ejecutivo, por el Congreso del Estado y por el Poder Judicial. Se trabajó en este grupo y se pudo elaborar precisamente la reforma constitucional. Esta reforma fue presentada por el gobernador el 8 de noviembre de 2019 ante el Congreso del Estado. Fue aprobada el 9 de enero de 2020 y fue publicada en la Gaceta el 4 de febrero de 2020. Esta es la reforma constitucional de nuestro Estado, de nuestra Constitución. ¿Sí? ¿En qué consistió esta reforma? En el artículo 4 se adicionaron 2 párrafos, el párrafo 9º y el párrafo 10º. Como no estaba prevista la conciliación en Veracruz, se establecieron los principios de la conciliación. Como tampoco estaban establecidos en la Constitución los principios del proceso jurisdiccional, se tuvo que insertar cuáles eran los principios de este proceso. Así también, como tampoco existían los principios de las sentencias y resoluciones, pues se tuvo que modificar y adicionar cuáles eran los principios que iban a regir las sentencias y las resoluciones de los juzgados laborales. También se dejó establecido que en materia de valoración de pruebas va a ser de igual manera como se establece en la Ley Federal de Trabajo, porque ya lo mencionamos hace un momento. ¿Qué ley rige estas relaciones de particulares? Pues la Ley Federal del Trabajo.
no la ley es del Servicio Civil del Estado, no es la Ley Federal del Trabajo. En el artículo 33, si ustedes observan, dice, se faculta al Congreso de expedir la ley que disponga la organización, atribuciones y funcionamiento del centro. Esta función no la tenía, esta facultad no la tenía el Congreso. El Congreso no podía expedir la ley del centro. Si bien es cierto, el Congreso es el ente facultado dentro del Estado para expedir normas y leyes, en este caso estaba impedido. ¿Por qué? Porque la Constitución Federal no le establecía esa facultad a los congresos locales. Es por eso que en el Estado lo dotamos al Congreso, o se dotó al Congreso de esa facultad, y por eso después, posteriormente, como lo vamos a ver, el Congreso pudo expedir la ley que crea el Centro de Conciliación. Y el artículo 53, este artículo es enfocado al Poder Judicial. Aquí en este artículo se reformó para darle la facultad al Poder Judicial no únicamente de conocer y resolver los asuntos de los trabajadores y que su patrón es el Estado, sino de los trabajadores y que su patrón son los particulares. Por eso, si ustedes observan, dice, en materia laboral, conocer y resolver los conflictos que se susciten entre trabajadores y patrones conforme al apartado A del artículo 123 constitucional y de las universidades e instituciones de educación superior dotadas de autonomía. Cuando estábamos haciendo esta redacción, la estábamos analizando y nos queríamos referir o nos referimos a la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana es precisamente una universidad autónoma, pero como las leyes deben de prever, no fuimos muy específicos porque en el futuro no sabemos si se podrá crear otra institución que tenga las mismas características y que tendrá que ser regulado por este artículo 56. Por eso no mencionamos a la Universidad Veracruzana, por eso la redacción fue de manera general. Y por eso hoy, si ustedes relacionan este artículo donde se le faculta al Poder Judicial de conocer las relaciones y conflictos de 123 apartado A, pero lo relacionan con el tema de las instituciones que es la UBER. Por eso hoy ellos pueden conocer de los procedimientos de huelga de la Universidad Veracruzana. Por eso hoy se pudieron firmar contratos colectivos de la Universidad Veracruzana con el sindicato. Si no hubiéramos hecho si no se hubiera hecho esta reforma, este cambio, no podrían ellos tener competencia en materias de procedimientos de huelga de ese tipo de sindicatos. Es como un ejemplo para que vayamos relacionando cómo es importante las reformas que se hicieron a la Constitución y lo que estamos viendo hoy. Y bueno, el 17 de diciembre de 2020, si ustedes pueden observar esa imagen que a nosotros, la verdad, nos dio muchísimo gusto, pues fue cuando se aprobó por el Congreso la ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz. Ya el Congreso ya tenía la facultad. Lo que hizo fue precisamente, el gobernador envió la iniciativa y se aprobó el 17 de diciembre. En esta imagen pueden observar a la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez. Ella es diputada del distrito de Martínez de la Torre y quiero reconocer que la labor de ella en la implementación de la reforma laboral fue sin duda un eje fundamental para que hoy estemos laborando como lo estamos haciendo. Así que donde, no sé si hay aquí algún municipio de Martínez, creo que era el municipio de ayer, de la zona norte, ¿verdad? Pero realmente mi agradecimiento siempre por todo el apoyo que recibimos por parte de la diputada Adriana Esther para la implementación de la reforma laboral en Veracruz. Y bueno, ya teníamos la ley del centro. ¿En qué consiste esta ley del centro? Pues básicamente en la existencia del propio CECOL. Pues se crea el Centro de Conciliación Laboral bajo la figura de un OPD. ¿Qué es un OPD? Un OPD es una entidad de la administración pública. Recordemos que la administración pública estatal, ¿cómo se conforma? Se conforma por secretarías y se conforma por entidades. El CECOL es una entidad muy diferente a las secretarías. ¿Por qué? Porque el CECOL tiene la característica de ser una entidad con patrimonio propio, personalidad jurídica propia, autonomía de gestión propia. Nosotros podemos realizar diferentes actos que la Secretaría, la ley no les prevé. ¿Sí? A nosotros nos sectorizaron a la Secretaría de Trabajo. ¿Por qué? Porque es materia laboral. Pero así como pudo haber sido en la Secretaría de Trabajo, si no existiera la Secretaría de Trabajo, se tendría que sectorizar a otra secretaría que tuviera funciones similares, ¿sí?
Así que un OPD no significa que pertenezca a la Secretaría, no. El organismo público descentralizado, el OPD, su máxima autoridad jerárquica es la Junta de Gobierno, ¿sí? Y en este caso la Junta de Gobierno está presidida por el señor gobernador. Después de la Junta de Gobierno, la segunda jerarquía, pues es el director o la directora, que es la, pues soy yo prácticamente, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría que hicieran esa diferencia de que la autoridad máxima de un centro, de un OPD, es la Junta de Gobierno y en este caso el señor gobernador. ¿Qué dice esta ley? Pues nos da como obligación, nos faculta a ofrecer el servicio público de conciliación laboral en la competencia local. Establece, en esta ley queda establecido cuál es el domicilio legal, que es en la ciudad de Jalapa, y va a contar con las delegaciones necesarias. ¿Cuántas delegaciones tenemos en el estado? Tenemos 11. Tenemos cubierto desde la zona norte hasta la zona sur. En un momento les vamos a comentar dónde están esas delegaciones. También establece las atribuciones, el patrimonio, el funcionamiento, la administración a cargo de la Junta de Gobierno y una dirección general. ¿Qué dicen sus transitorios? Pues prácticamente los transitorios pues establecieron que, bueno, los transitorios que establecieron, que se tenía que establecer la Junta de Gobierno de manera previa, ya se estableció la Junta de Gobierno. Nos establece que la Secretaría tendrá que ayudarnos y proporcionarnos de los recursos económicos y que el reglamento del centro debe de expedirse en un término de no mayor a 90 días. Eso es lo que nos establecen los transitorios. Si se dan cuenta, para que pueda iniciar un nuevo modelo de justicia, también pasó en el penal, la implementación del sistema penal pasó lo mismo. Igual en la implementación del sistema de justicia laboral, tenía que suceder lo mismo. Se tenía que el Congreso reunir y hacer la declaratoria que en Veracruz se iba a iniciar un nuevo modelo de justicia laboral. Todo eso fue publicado en Gaceta. Ahí se encuentran las gacetas. Ustedes lo pueden bajar para que puedan ustedes obtener mayor conocimiento e información. Si se dan cuenta, son dos declaratorias. ¿Por qué dos declaratorias? Una fue el 9 y el otro el 22. Porque nos habían dado como inicio de modelo el mes de octubre. Entonces nosotros en Veracruz ya estábamos listos, porque en Veracruz de verdad que hemos asumido con responsabilidad el nuevo modelo. Y a pesar de que no pertenecíamos al segundo grupo, pudimos llegar al mismo nivel que los otros estados que integraban este grupo. Entonces nosotros ya habíamos publicado precisamente la declaratoria del Congreso el 9 de septiembre, pero después la Federación establece una prórroga más que no va a ser en octubre que inicie el nuevo modelo. Entonces dice que va a ser en noviembre. Pero como nosotros ya teníamos una fecha de inicio, el Congreso tuvo que volver a sesionar y modificar la fecha de ingreso, que fue el 3 de noviembre. Estas gacetas las pueden consultar pues en la página de la Gaceta. El 10 de septiembre, si ustedes observan ahí, esa imagen es la instalación de la Junta de Gobierno. Es presidida, como les comentaba, por el señor gobernador. También se integra por la Contralora General del Estado, por la Secretaría de Finanzas y por la Secretaría de Trabajo. Esa fue la primera sesión de la Junta de Gobierno. En esa sesión, en esa instalación y primera sesión, se aprobó el reglamento y la convocatoria pública para los conciliadores laborales. Con esto garantizábamos que en el estado de Veracruz, cualquier persona que estuviera interesada y cubriera los requisitos, podría concursar y pertenecer al centro de conciliación, porque no es fácil el perfil de un conciliador y de una conciliadora. Estamos hablando que no únicamente tiene que saber conciliar, o sea, no únicamente tiene que tener conocimientos en materia de conciliación, sino que también tiene que tener conocimientos en materia laboral y también tiene que tener conocimiento en tecnologías. ¿Por qué? Porque esa es la labor diaria que realizan. Entonces, se hizo la publicación en la Gaceta y bueno, pues tenemos integrado el número de conciliadores y conciliadoras en Veracruz. Y bueno, posteriormente se emitió el acuerdo que establece la jurisdicción territorial. Envíen, por favor, ¿ya lo puedes enviar? Les vamos a enviar al chat la Gaceta, donde se publicó precisamente este acuerdo que establece la jurisdicción territorial de las delegaciones. ¿Por qué es importante que lo tengan?
porque ahí ustedes van a saber como municipio a qué delegación pertenecen. Por ejemplo, la delegación de Acayucan resuelve conflictos y su competencia es únicamente Soconusco, Oluta, Sayula, Carranza, o sea, los municipios que están cercanos. Si el municipio no está comprendido en esa delegación, tendrá que ir y acudir a la delegación que le corresponda. Entonces, no sé si ya se la enviaron las gacetas. Bueno, en un momento le envían la gaceta. ¿Puedes verificar, Jason, que le envían la gaceta al grupo? No, quiero el archivo de la gaceta. No tenemos los privilegios para poder enviar. Bueno, en un momento les van a enviar el archivo de la gaceta para que ustedes la puedan tener a la mano. Les vamos a mandar esa gaceta y también les vamos a enviar la gaceta donde se establecen los domicilios para que ustedes conozcan cuál es el domicilio. Entonces son dos gacetas. La gaceta de la competencia territorial y la gaceta donde se establecen los domicilios legales. Recuerden que aunque es un procedimiento no jurisdiccional, pues sí se tiene que basar en leyes y sobre todo en decretos y acuerdos que nos faculten conocer de esos conflictos laborales. Si pueden pasarle el archivo, sí, para que lo puedan subir. ¿Nadie lo tiene ahí a la mano? Sí, nada más que no tenemos el privilegio para compartir. Ah, Como el Zoom es de INMEDEM. Sí. Bueno, Se entonces lo vamos a pasar para que lo comparten. Ok, bueno, ahorita INMEDEM, si nos hace el favor de enviar estas gacetas y la que sigue, por favor. Aquí se encuentran nuestras delegaciones, desde Pánuco hasta Coatzacoalcos. ¿Dónde están ubicadas? En Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Jalapa, Córdoba, Boca del Río, San Andrés, Coatzacoalcos, Acayucan y Cosamaloapan. Y aquí también quiero hacer otro paréntesis. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos el modelo de justicia y estábamos analizando el número de delegaciones que se iban a implementar en el Estado, la instrucción del gobernador fue que se garantizara el acceso a la justicia laboral de toda la ciudadanía veracruzana. Y la federación, el proyecto que ellos tenían era únicamente de 4 delegaciones. Y eso se nos complicaba porque nos comparaban con otros estados que somos muy diferentes. O sea, sobre todo en la dimensión, sobre todo en la estructura territorial, en el número de asuntos. Veracruz es de los estados que tiene más carga en cuanto a conflictos individuales de trabajo. Nuestra postura siempre fue 11 delegaciones. Al final pudimos sostener las 11 delegaciones, pues gracias al apoyo del gobernador. Sin el apoyo del gobernador, muchas delegaciones no podrían hoy existir, pues como les comentaba, pues únicamente el proyecto para la federación era 4 y en nuestro estado tenemos 11 delegaciones. Somos el estado que tiene más delegaciones. Los otros estados, lo máximo que tienen de delegaciones son 4, porque ellos sí se fueron con el proyecto de la federación, nosotros no. Nosotros desde el inicio defendimos este proyecto y al día de hoy contamos con 11 delegaciones. ¿Cuál es nuestra misión? Pues precisamente dar solución a los conflictos laborales a través de la conciliación. Recuerden que la conciliación ya es obligatoria. Bueno, es obligatoria acudir a la conciliación. Eso es muy importante. El procedimiento dice, tienes que acudir forzosamente a la conciliación, pero también no te obliga a conciliar, ¿sí? No te dice tienes que conciliar, pero sí te obliga a que lo agotes. Por eso cuando una persona directamente llega a un juzgado laboral a presentar su demanda laboral y el juzgado no la recibe, no la admite, nos la devuelve a nosotros y nosotros tenemos que entrar al estudio de la situación de esa persona que no acudió a realizar la conciliación laboral. Los principios son muy importantes. ¿Por qué son importantes los principios para nosotros? Todos son importantes, pero los más que puedo resaltar en este momento, porque no tenemos mucho tiempo, mi teléfono, es el principio de la legalidad. ¿Qué significa esto? Los conciliadores y las conciliadoras tienen fe pública, algo similar a un juez.
ese acuerdo que celebran lo sancionan, tiene validez jurídica, o sea, no es necesario que acudan al juez para poder celebrar ese convenio. Simplemente el conciliador va a dar fe de todo lo que se realice en esa sesión. Son honestos, y cuando digo que son honestos, realmente son honestos. Nuestro gobernador nos decía, de nada sirve cambiar los modelos de justicia si las acciones siguen prevaleciendo. Entonces, el principio de la honestidad es un principio que se rige en el centro de conciliación. Nuestro personal es honesto. En ningún momento ustedes van a poder percibir un acto de corrupción, porque estamos comprometidos con la honestidad, ¿sí? Así que, si ustedes van a un centro de conciliación, tengan la seguridad de que van a ser muy bien recibidos, porque los servidores públicos de los centros están capacitados para que en todo momento reciban con empatía, con un buen servicio, con mucha amabilidad a la clase trabajadora, muy distante de lo que anteriormente, bueno, se podía percibir, que las personas llegaban y pues no eran tomados o no se les tomaba tanta la atención como el día de hoy. Entonces, estos principios nosotros los tenemos muy bien presentes, y en nuestras 11 delegaciones ustedes se van a dar cuenta que el principio de la honestidad, de la legalidad, del servicio estará presente en cada uno de ellos. Y bueno, es todo por cuanto hace a mi participación. Para mí sí es muy importante que tengamos contacto, que esta capacitación que hoy hemos realizado, que toda esta información la podamos hacer llegar a los municipios. Se les va a colocar en el chat el nombre de la licenciada Esmeralda, quien es la titular del área de capacitación, para que podamos trabajar junto con ustedes, los municipios, la capacitación en sus municipios, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con ustedes, o ustedes se comunican con nosotros, porque no tenemos nosotros la forma de comunicarnos realmente. Yo agradezco a INVEDEM que nos haya dado este espacio, que para mí es el primer contacto con ustedes, y que ustedes nos contacten a nosotros para que nosotros podamos dar estas capacitaciones, no únicamente a ustedes, sino a la ciudadanía. La ciudadanía debe de conocer este nuevo modelo, debe de saber que existe un sistema que garantiza sus derechos laborales, debe de saber a dónde debe de acudir, ¿sí? Entonces, toda esta información es muy importante también para los sindicatos. Es muy importante también que los sindicatos conozcan esta información. Así que nosotros vamos a estar muy atentos a todos, a todas ustedes. Contáctenos para que podamos trabajar de manera conjunta dentro de sus municipios. Le voy a dar el uso de la voz al licenciado José Luis García Sánchez, que les va a platicar de manera rapidísima cómo es el procedimiento de conciliación, realmente para que ustedes también tengan un panorama. Muchísimas gracias. A ver, pásalo por allá. Hace mucho tiempo, eso no me dijiste, te dije, ¿cuál? Procedimiento. Bueno, vamos a continuar con el procedimiento de conciliación. Muchas gracias, maestra Diana, para continuar con esta plática. Vamos a hablar de manera somera de lo que es el procedimiento de conciliación en este nuevo esquema de justicia laboral. Bueno, vamos a hablar que en la etapa de conciliación es obligatoria, pero la decisión de llegar a un acuerdo depende de la voluntad de las partes. No debe exceder de 45 días naturales. Esto lo tenemos establecido en el artículo 45 de, en el artículo 684 de los 45 días naturales. Sin embargo, estamos estableciendo
que para llegar a efecto a esta etapa prejudicial, se crearon, como bien lo dijo la maestra Diana, organismos públicos descentralizados para los efectos de poder llevar efecto a este procedimiento. ¿Sí? En ese sentido, estamos viendo de que estos organismos se van a encargar del proceso de conciliación. ¿Cuándo se van a encargar? Cuando existe un conflicto entre las partes que componen las fuerzas productivas del Estado, como lo es una persona llamada trabajador y otra persona denominada patrón. ¿Cómo inicia este trámite? Inicia a través de una solicitud. Como podemos ver en esta gráfica, esa solicitud puede ser, aquí tenemos a dos personas, pero bien puede ser una persona que se llama solicitante, o bien pueden comparecer dos personas al mismo tiempo ante el Centro de Conciliación Laboral. ¿Sí? Otra forma de poder realizar la solicitud es que la persona solicitante lo haga por escrito ante el Centro de Conciliación. ¿Sí? Y en esta forma, pues le tomaremos en cuenta su escrito de petición y lo auxiliaremos para elaborar su solicitud si no tiene conocimiento sobre las herramientas tecnológicas. Y la tercera forma de poder realizar la solicitud es, como podemos ver ahí, un icono, tenemos una persona en una laptop o en una computadora. Cada persona que pueda acudir a un centro de conciliación lo puede realizar desde la comodidad de su casa, despacho, oficina, o un ciber para poder accesar a esta dirección electrónica, secol.veracruz.gov.mx. Ahí les van a dar un formulario y una orientación a través de unos videos de cómo se lleva el proceso de conciliación y las excepciones a la conciliación. Tienen que llenar los datos que correspondan de acuerdo a los apartados y en los cuadros de diálogo que les va apareciendo en las páginas electrónicas. Bueno, ¿qué debe contener esta solicitud? La solicitud debe contener nombre del solicitante, su identificación oficial, su clave única de registro de población y principalmente el domicilio del solicitante, donde oír recibir notificaciones en el lugar donde va a acudir a dirimir su conflicto que tiene con su patrón o empleador. La solicitud debe contener el nombre del citado, o sea, no, pero aquí hay personas físicas con actividades empresariales y la verdad en el ámbito del mundo del trabajo tenemos un sinfín de personas físicas con actividades empresariales y que el trabajador conoce quién es su patrón. Sin embargo, hay personas morales, empresas debidamente constituidas, que el patrón no sabe quién es el trabajador no sabe quién es su patrón, no saben el nombre. Para ese efecto, la ley prevé en el 684C que no es necesario que el trabajador conozca quién es el nombre completo y correcto de su patrón, simplemente con que nos señale el domicilio correcto y exacto donde desempeñaba sus funciones, ahí se hará llegar un citatorio y quien es dueño o responsable de esa fuente de trabajo tendrá que ser citado y comparecer a una audiencia. El domicilio para notificar al citado, que técnicamente ya lo expliqué, y el objeto de la cita. ¿Cuál es el objeto de la cita? El objeto de la cita puede ser principalmente un despido injustificado, que son las que rondan en más los despidos injustificados que estamos atendiendo. Los centros de conciliación podrán auxiliar a los solicitantes y brindar asesoría jurídica sobre los derechos y plazos de prescripción, así como del procedimiento de conciliación. Una vez que reciba la solicitud y se ratifique, se señalará día y hora para la audiencia, asignándose un número de identificación único y un buzón electrónico, así como una sala de conciliación. ¿Sí? Aquí estamos viendo cuando acuden a un centro de conciliación, es lo que se realiza. Por eso tenemos personal debidamente capacitado, como bien lo dijo la maestra Diana, y tenemos equipos de cómputo para cuando una persona carezca de las habilidades en las herramientas tecnológicas, podamos auxiliarlo para realizar su solicitud y pueda ser tutelado sus derechos, ¿sí? Ahora, una vez que se realiza su solicitud y se ratifica, ¿qué pasa? Se le da un citatorio al solicitante. Sin embargo, dentro del procedimiento de conciliación, nos hemos apoyado en la mayoría de los casos en que el mismo solicitante lleve la cita, ¿sí? O el citatorio, la invitación a una audiencia de conciliación a su patrón
o empleador. Entonces, en este caso, si el trabajador accede a llevarla porque está tutelado en la ley, aunque el 742 en su fracción 13ª establece que las notificaciones personales para comparecer a una audiencia de conciliación puedan ser de manera personal, una notificación personal a través del personal notificador, no es menos cierto que en el último párrafo de ese mismo artículo establece que podremos apoyarnos de los solicitantes. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí ven, si vemos, dice una notificación por el notificador. Esta, cuando activan la plataforma y se señala una audiencia, esta se genera después de que se hace 15 días después. ¿Por qué? Porque esa cita a través de nuestro personal notificador se tiene que notificar con 5 días de anticipación, ¿sí?, a la audiencia de conciliación. Sin embargo, tenemos dos hipótesis, una notificación por el solicitante y una notificación por notificador. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la diferencia va por el solicitante para agilizar el procedimiento, estas van sin apercibimiento, y cuando lleguen a la audiencia y no llegue el patrón o el empleador, ¿qué va a suceder? Que si se realizó por el solicitante, nuestro conciliador tendrá que observar esto y tendrá que reprogramar su audiencia, señalándose una nueva fecha y hora, pero ahora se hará la notificación por el notificador, perdón. Y este notificador, cuando se realiza una invitación o una cita a través del personal notificador, no hay nada más que comparecer a una sola audiencia en ese sentido. En caso de que no comparezca el trabajador o el empleador cuando fue debidamente notificado por el personal del centro de conciliación, ese citatorio tendrá un apercibimiento que se le tendrá por inconforme por todo arreglo conciliatorio, y también se le aplica una multa entre 50 y 100 unidades de medida de actualización, ¿sí? Entonces, como podemos ver que si hoy en este nuevo sistema o en de justicia laboral se emite un citatorio y cuando es por nuestro personal, tiene la obligación el patrón de acudir ante la audiencia con el trabajador. De lo contrario, independientemente de que se va a extender una constancia de no conciliación, se le tiene por inconforme con todo arreglo conciliatorio, pues aparejado a un juicio laboral, se le va a aparejar un juicio de ejecución fiscal, porque el centro de conciliación tendrá que declarar aplicada la multa al empleador. Bueno, hace rato lo anunciaba bien la maestra Diana, al mencionar que los centros de conciliación son unos OPEDET y hay centros de conciliación a nivel federal y nivel local. En el estado somos centros de conciliación local. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no vamos a atender la conciliación. Ya antes lo dijo la maestra, el centro federal atiende no nada más la conciliación, sino también atiende la cuestión sindical, como son los contratos colectivos y los registros, tomas de nota de los sindicatos. Sin embargo, ¿cuál es la competencia de nosotros? Todos aquellos asuntos que no están contemplados en el artículo 123, fracción 31ª, y el 527 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Estos cuáles son? La ley enuncia 21 servicios, ¿sí? Enuncia empresas paraestatales, inicia empresas que trabajan por concesión federal. Por ejemplo, si a un centro de conciliación que está en Poza Rica o que está aquí en Jalapa y viene una minera, un empleador que es trabajador, que trabaja para una minera, esos son asuntos que no podemos conciliar porque son de carácter federal. Lo que es Pemex, IMSS, CFE, esos son de carácter federal, ¿sí? Bueno, entonces, aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hace el solicitante? Dice, el solicitante podrá acudir acompañado de una persona de confianza, licenciado en Derecho, procurador de la Defensa del Trabajo que lo asista. Esto es cuando ya se genera una audiencia. Y esta es la tutela judicial que se tiene que hacer efectiva, ¿sí? Que venga acompañado, pero la persona no se le reconoce como su apoderado legal en términos del 692 porque nada más es un asistente, ¿sí? Lo asiste para los efectos de acompañarlo a la audiencia de conciliación, ¿sí? Por lo tanto, los abogados que comparezcan en esa calidad no pueden ser acreditados dentro de la audiencia de conciliación, pero sí pueden acompañar asistiendo a su solicitante, ¿sí? Y el conciliador tendrá que, en el momento que tenga alguna duda, el solicitante, ¿sí? Puede platicarlo con su licenciado en Derecho, procurador
o persona de confianza. Y el conciliador tendrá que hablar a las partes para decir que tendrá que dar unos minutos para que salga fuera de la sala a consultarlo. Mas, sin embargo, el abogado no puede ser parte de la conciliación. Al inicio de la audiencia, como en todas las audiencias, las partes se tendrán que identificar ante el conciliación, con el conciliador. En la sesión se formulará una propuesta de arreglo, que eso es lo que hacen nuestros conciliadores en los 11 centros que tenemos en el estado. Tienen que atender la situación y la solicitud y tendrán que formular una propuesta de solución benéfica para las partes, ¿sí? En caso de ser aceptada, se firma el convenio y en caso de que no haya conciliador, se extenderá una constancia de no conciliación. En caso de que no comparezca una de las partes o ambos por causa justificada, se señalará nueva fecha de audiencia dentro de los 5 días siguientes. Si en la audiencia solo comparece el solicitante y no el citado, se extenderá la constancia de no conciliación, ¿sí? ¿Por qué? Pero aparte, bueno, como nada más recordando que si no comparece dice el citado, pues acuérdense que si va por nuestro notificador se aplicarán las ejecuciones fiscales también. ¿Sale? Por eso es obligatorio que acudan a esta audiencia cuando son debidamente notificados por nuestro personal. Y está la otra hipótesis. Si en la audiencia solo comparece el citado y no el solicitante, se archivará el expediente por falta de interés. ¿Por qué? Porque el solicitante es el principalmente interesado en dirimir su controversia. Pero si viene la audiencia y no se presentó quien activó a un centro de conciliación y si se presenta a su empleador, en ese momento el conciliador abrirá la audiencia y tendrá por desechada esa solicitud, ¿sí? Por falta de interés. Prohibiciones para la celebración de los convenios. Como hemos dicho, uno de los beneficios es poder hablar con las partes, que nuestros conciliadores den una propuesta, ¿sí? De solución benéfica para ambas partes. ¿Y cuáles son los principios que deben respetar nuestros conciliadores? Los principios deben ser el principio de la imparcialidad, la neutralidad, la flexibilidad, la legalidad, la equidad, ¿sí? La buena fe de los centros de conciliación, la información, la honestidad y la confidencialidad, ¿sí? Y en estos casos, todos los convenios que se celebren ante un centro de conciliación, el conciliador en la honestidad que realiza al momento de acordar y convenir con las partes, tendrá que ser sumamente cuidadoso para que en los convenios no exista la renuncia de salarios devengados, indemnizaciones, prestaciones, cualquiera que sea su forma o denominación. Siempre salvaguardando el derecho del trabajador. ¿Qué pasa con nuestros convenios? Nuestros convenios, una vez que se realizan porque fueron acordadas por las partes, adquieren la condición de cosa juzgada, tienen la calidad de título para iniciar acciones ejecutivas y 2, promover el cumplimiento mediante el procedimiento de ejecución y la autoridad es responsable de que el convenio cumpla con los requisitos legales. Estos pueden ser de cumplimiento en pagos diferidos también, porque pueden ser pagados en cheque, transferencia o en efectivo en esa sola, en la audiencia de conciliación, o a menos que sean cantidades un poco más grandes, se ponen de acuerdo para poder ser pagados en pagos diferidos. Sin embargo, aquí hago hincapié a que la plataforma que estamos utilizando es la plataforma Sistema Nacional de Conciliación y esa plataforma solo reconoce en el sistema 5 pagos, por lo cual exhortamos a los que hoy nos escuchan, a todas las autoridades de los ayuntamientos para que podamos ir entendiendo y comprendiendo que la plataforma alcanza nada más 5 pagos, ¿sí? Y otra, que los convenios podrán abarcar todos los puntos reclamados o solo una parte de ellos en cuya parte serán convenios parciales, ¿sí? Dentro de todos estos convenios, hace rato se hablaba de la irrenunciabilidad de derechos y esos están en el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, los conciliadores o el personal que tenemos en los centros de conciliación está plenamente capacitado para poder resolver estos conflictos laborales. Sin embargo, es necesario que cuando las partes lleguen a nuestros centros, acudan, pero también
tengan la disposición de poder platicar y poder resolver su controversia. Porque una parte de un convenio de conciliación no se va a poder efectuar si no hay voluntariedad. Y es lo que debemos respetar, la voluntad de las partes. Sin embargo, en este mercado laboral que vivimos, independientemente, ya lo vivimos, es un mercado laboral totalmente volátil. Lo vimos en la pandemia, que no ha terminado, y cómo varias fuentes de trabajo se perdieron, y quien salió agraviado fuimos todos, y principalmente los trabajadores. Por eso es importante que cuando acudan a los centros de conciliación, ambas partes puedan llegar a un punto de equilibrio y puedan converger para poder llegar a un buen acuerdo, con la finalidad, como ya lo dijo nuestra directora, la maestra Diana, con la finalidad de evitar llegar a un tribunal laboral. En un tribunal laboral en donde van a contratar, si no tienen dinero, habrá un procurador, pero si tienen de dónde, económicamente tendrán que pagar los costos de una asesoría jurídica profesional que les cobrará pues una cantidad de dinero cuando se obtenga una sentencia favorable, y en caso de que no obtenga sentencia favorable, pues son intereses que se están ventilando hoy en este nuevo esquema de conciliación. A grosso modo, de mi parte, es todo. Cedo los micrófonos a la licenciada Nayeli Landa González. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues como ya mencionaba la maestra Diana Estela Arostegui Carballo, titular del Centro de Conciliación Laboral, su servidora Nayeli Landa les platicará un poco acerca de las excepciones a la conciliación. Pero, ¿qué son las excepciones? Bueno, pues son aquellos casos en los que no están obligadas las partes a agotar la etapa de conciliación y podrán en estos casos acudir directamente a los juzgados laborales. ¿Y por qué se excluyen estos casos? Bueno, se excluyen por su naturaleza y por la tutela de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Estas excepciones están situadas en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el artículo 685 ter, y nos dice que son aquellos conflictos que contengan violaciones a los derechos fundamentales, tales como la discriminación laboral. ¿Pero qué es la discriminación laboral? Pues es aquella situación en la que un trabajador se ve perjudicado profesionalmente, de manera salarial, o pues por algunos casos en que se encuentren en situación de embarazo, por razones de sexo, orientación sexual, por raza, religión, origen étnico o por su condición social. Entonces, cuando aquellos trabajadores se vean vulnerados estos derechos y estos actos de discriminación, bueno, ellos no estarán obligados a agotar la etapa de conciliación y podrán acudir directamente a los juzgados laborales, quien, bueno, ya en su demanda que presenten en estos juzgados tendrán que narrar en hechos, pues precisamente estas circunstancias de los que ellos fueron pues discriminados. También otro de los casos que se dan en estas excepciones, pues es el acoso y el hostigamiento en el lugar de trabajo. Y pues bueno, como ya muchos sabemos, el acoso y el hostigamiento es el comportamiento negativo de ya sea de un superior jerárquico o de manera igualitaria en cargos al interior de nuestros centros de trabajo. Y cuando nuestros conciliadores, como bien les decía, esta es una excepción a la conciliación, no quiere decir que no podamos atenderlos en estos centros de conciliación laboral en alguna de nuestras delegaciones, pero ¿qué pasará cuando tengamos conocimiento pues de que estamos atendiendo un asunto en donde existe esta vulneración de derechos en el sentido del acoso sexual o la discriminación? Bueno, pues nuestros conciliadores deberán de atender estos asuntos en salas separadas con el objetivo de evitar que puedan comparecer y verse a la cara y evitar una revictimización de la persona solicitante. Sin embargo, bueno, pues como nuestras personas orientadoras, que son las personas que atienden de primera mano al solicitante, se les asesora para que en estos asuntos acudan directamente a los juzgados laborales, evitando en todo momento, como ya bien les comentaba,
pues esa revictimización de la que ellos ya fueron, bueno, discriminados o acosados en su centro laboral. Otros de nuestros temas que son excepción a la conciliación y que, como ya les reiteraba, no están obligados a agotar esta instancia por esa vulneración tan grande que hay de derechos humanos y laborales, pues es la trata laboral y el trabajo forzado, así como el trabajo infantil. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis para hablar un poco acerca del trabajo infantil, como ya bien lo citaba la maestra Diana, pero hablar de esa gran diferencia entre la que hay del trabajo infantil y el trabajo adolescente permitido. En la actualidad, nuestra Ley Federal del Trabajo permite la actividad formativa de los adolescentes entre 15 y 18 años y nos establece una serie de requisitos. ¿Cuáles son? Bueno, para que un adolescente mayor de 15 y menor de 18 se pueda incorporar a un centro de trabajo, deberá tener el permiso de papá, mamá o tutor, deberá de estar estudiando, haber compatibilidad entre el estudio y el trabajo, contar con el certificado médico donde conste su buena salud para incorporarse al mercado laboral. Pero además, una de las grandes limitantes que existe para que él se pueda incorporar a los centros de trabajo, pues son esas actividades que él realizará. En nuestra Ley Federal del Trabajo, en el artículo 175 y 176, nos dice cuáles son aquellas actividades peligrosas e insalubres en las que los menores de 18 años no podrán realizar ninguna actividad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si alguno de nuestras niñas, niños o adolescentes se encuentran realizando una actividad no permitida en las largas jornadas? Bueno, pues precisamente nos estaríamos encontrando frente a una situación de trabajo infantil. Y para ello quiero detenerme a leerles la definición que nos da la Organización Internacional del Trabajo referente a este tema. Y nos dice que es todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Por eso mismo es que si encontramos a estos adolescentes entre 15 y 18 años realizando alguna actividad, pues que sea perjudicial, que afecte su desarrollo físico o psicológico, bueno, pues aunque la Ley Federal del Trabajo nos contempla que ellos pueden estar al interior de un centro de trabajo, bueno, pues aquí con esta definición nos percatamos de que ellos se encontrarían en una situación de trabajo infantil. Ya aquí también la Organización Internacional del Trabajo nos dice a qué se le alude este trabajo. Bueno, pues que es peligroso, que afecta la moral del niño, que interfiere con su escolarización. Porque también nos podemos encontrar a este adolescente mayor de 15 que se encuentra al interior del trabajo, pero pues bueno, no se encuentra estudiando y es uno de los requisitos indispensables que la ley nos establece. Sí puedes estar al interior de un centro de trabajo siempre y cuando existe esa compatibilidad entre el estudio y el trabajo. ¿Qué es lo que hacen nuestras personas orientadoras para identificar estas situaciones? Pues aquí encontramos también unas características que nos dice la Organización Internacional del Trabajo de cuándo citar estos casos de trabajo infantil. Y nos especifica precisamente la actividad que desarrollan estas niñas y estos niños, el tipo de trabajo que está realizando y la cantidad de horas. Porque de igual forma, pues el artículo 177 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los mayores de 15, menores de 16, no podrán laborar más de 6 horas. Los menores de 18 no podrán laborar más de 8 horas y no podrán estar al interior de los centros de trabajo en jornadas extraordinarias. Cuando sean estos casos, bueno, estaremos cayendo incluso en una explotación laboral. Para ello, bueno, el Estado mexicano tiene ratificados 2 grandes convenios internacionales, que es el convenio 138, que pues precisamente nos habla de la edad mínima de ingreso al trabajo y que está equiparado a la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que son los 15 años. El otro convenio que tenemos ratificado por el Estado mexicano
niño. Y en este convenio nos dice que niño es toda persona menor de 18 años. Entonces, aquí realmente encontramos pues esa gran característica que debemos de tener, esa vigilancia y cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, en qué actividad se encuentran realizando y desempeñando, ya que de lo contrario, y no estar realizando una actividad formativa, pues estaríamos hablando de una situación de trabajo infantil, trata laboral, explotación laboral, y este convenio precisamente nos habla de las peores formas de trabajo infantil, ¿no? Y pues bueno, aquí encontramos incluso la servidumbre, el trabajo forzoso, el obligatorio para aquellos niños que son utilizados en conflictos armados, la prostitución, la pornografía infantil. Y pues, ¿qué se busca con estos convenios? Bueno, que los estados nos sumemos precisamente en la erradicación del trabajo infantil. Y pues aquí tenemos una gran encomienda todas y todos para pues irlo erradicando poco a poco, ya que no nada más los convenios, también tenemos la Agenda 2030, que tenemos en específico un objetivo y que eso nos marca, ¿no? La meta nos marca que para el 2025, pues debemos haber bajado este gran porcentaje que tenemos los estados en actividades que no son formativas y que sí son trabajo infantil para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y pues reiterar este tema que nos mencionaba la maestra Diana Estela, referente a esa coordinación y esa colaboración con los ayuntamientos, con las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para la representación que en algún momento se requiera con los adolescentes trabajadores en conciliación, bueno, pues que puedan asistir precisamente en esa protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, y pues así también en la restitución de sus derechos, porque como ya lo comentaba la maestra Diana, ya nos hemos encontrado con situaciones donde estos menores de edad acuden a estos centros de conciliación, pues precisamente ya con una vulneración de derechos donde no es posible la conciliación, pero lo que sí es posible como Estado es precisamente su restitución de derechos. Bien, y ahora pasaré a otro de las excepciones a la conciliación, que es la violación a la libertad sindical. ¿Y qué es la violación a la libertad sindical? Pues bueno, es todo el derecho que tiene tanto trabajadores como empleadores a formar libremente organizaciones. Y cuando este principio se ve vulnerado, bueno, pues los trabajadores podrán acudir directamente a los juzgados laborales para pues poder demandar esta libertad a asociarse que ellos tienen. Por último, quiero citar aquellos casos o aquellos supuestos, más bien dicho, en los que no podemos, estamos limitados a llevar a cabo una conciliación. ¿Y cuáles son esos casos? Bueno, pues es la designación de beneficiarios de una persona trabajadora que ha fallecido, las prestaciones de seguridad social, tales como los riesgos de trabajo que sufren los trabajadores, trabajadoras de los centros de trabajo. Bueno, pues ante eso tendrá que ser un juez el que determine cuál es la cantidad que se le debe pagar a los trabajadores y trabajadoras, ya que, bueno, pues estos centros de conciliación no pueden recibir pruebas, no podemos emitir una sentencia. Entonces aquí tendrían que ser directamente los juzgados laborales. Y por último, que no serán tampoco conciliables por este centro de conciliación, pues son las disputas de titularidad entre sindicatos, así como la impugnación de los estatutos de los sindicatos. Estos son las excepciones y estos supuestos que no podremos conciliar precisamente por los que les comentaba, por su naturaleza y por la violación a los derechos fundamentales a los que tenemos las personas trabajadoras. Por último, bueno, ya les compartieron en el chat las dos gacetas que comentaba la maestra Diana Estela Arostegui Carballo. Aquí les vamos a dejar los números de gaceta de su publicación, que es la competencia territorial de cada una de nuestras delegaciones, así como los domicilios con los que cuentan cada una de las delegaciones.
Por último, le cedo el uso de la voz a nuestra directora general, la maestra Diana Estela Arostegui Carballo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Nayeli. Pues muchas gracias a todos, a todas y todos ustedes. La verdad que es muy importante conocer el tema de la reforma laboral. Voy a pedir que por favor de manera rapidísima nos puedan poner en pantalla. Primero quiero la competencia de la Gaceta Oficial de los territorios para que puedan observar cómo está redactada. Ok, ¿se puede ver? Lo que vamos a colocar ahorita en pantalla es precisamente la competencia territorial, porque muchos de ustedes, como son municipios, deben de ubicar si alguna persona tiene un conflicto laboral o en el tema sindical, que como bien lo platicamos en el procedimiento de huelga, somos competentes en materia conciliatoria, pues sepan a qué delegación acudir. Anteriormente, todos los procedimientos de huelga y las soluciones y las sesiones de plática estaba concentrado aquí en la ciudad de Jalapa. Había una junta específica para poder resolver los conflictos sindicales. Ahora no. Ahora los sindicatos tendrán que ubicar qué delegación es la que le corresponde y ya no tendrán que acudir a Jalapa. Les mencionaba hace un momento que iniciamos en Jalapa con los sindicatos de la UB, que ya firmaron la revisión salarial y contractual, pero que ayer estábamos en Boca del Río, y eso era lo que nos comentaba el sindicato, de que ya no tienen que acudir a la ciudad de Jalapa para realizar su trámite, que ya es directamente dentro de la delegación que le corresponde. Y si ustedes pueden observar, el acuerdo, el cual establece precisamente la competencia territorial, inicia con la Delegación Regional de Conciliación Laboral de Pánuco, y establece que la residencia de esa zona, y me imagino que aquí deben de estar algunos municipios, porque es la zona norte, dice que la residencia será en Pánuco, cuya jurisdicción territorial comprenderá los municipios de Chalma, Chiconamel, Chinampa de Gorostiza, Chontla, Citlaltépetl, El Higo, Izcatepec, Naranjo, Zamatlán, Osuluama, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo Viejo, Tamalín, Tampico Alto, Tancoco, Tántima, Tantoyuca y Tempual. Esto significa que todos los conflictos individuales y colectivos en los procedimientos de huelga en materia sindical, pues la delegación competente será la Delegación de Conciliación Laboral de Pánuco. Y después nos vamos a Tuxpan, que es la delegación número 2, y nos vuelve a decir que esta competencia va a tener su residencia en Tuxpan, cuya jurisdicción territorial comprende los municipios de Álamo Temapache, Benito Juárez, Cerro Azul, Chicontepec, Guayacocotla, Yamatlán, Izhuatlán de Madero, Tamiagua, Tepetzintla, Tezcatepec, Tlalchichilco, Tuxpan, Zacualpan y Sontecomatlán. Y después vamos con otra delegación también de la zona norte. Si se dan cuenta, están ordenados de la zona norte. Iniciamos desde la zona norte. Ahora vemos a Poza Rica, subieron mucho, a Poza Rica, que la residencia es Poza Rica, y la jurisdicción territorial comprende los municipios de Castillo de Tiallo, Cazones de Herrera, Chumatlán, Cuahuitlán, Coatzintla, Cosquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tepolutla, Tihuatlán y Sosocolco de Hidalgo. Y así Martínez de la Torre, y comprende otros tipos de municipios. Entonces, esta información nosotros se las vamos a dejar en el chat para que ustedes puedan descargar la Gaceta y puedan ubicar su municipio a qué delegación corresponde. También me es muy grato comentarles que estamos trabajando en el Centro de Conciliación Laboral las conciliaciones virtuales. ¿Cómo las vamos a llevar o cuál es la finalidad de nosotros? Que cualquier persona dentro del Estado pueda resolver su conflicto a través de la tecnología y únicamente se presenta a ratificar ese convenio en la delegación que le corresponde. Este es un proceso que estamos haciendo, pues tenemos que hacer adaptaciones tecnológicas para poder ofrecer ese servicio, pero ya vamos muy avanzados
en este tipo de conciliaciones virtuales o vía remota que queremos implementar en Veracruz. ¿Qué es lo que queremos? Que la conciliación esté a mano, que esté cercana a todas y todos ustedes, a toda la clase trabajadora. Sí, y para eso también es muy importante la participación de todos ustedes. Así que también les vamos a mandar los domicilios que se encuentran, no sé si tengas ahí la gaceta, les vamos a enviar el domicilio, supongamos que la delegación de Pánuco, la gaceta establece, la delegación de Pánuco se encuentra en el domicilio ubicado tal, para que ustedes lo tengan y si necesitan alguna información puedan acudir o puedan canalizar a las personas directamente a esa dirección. Esta es otra gaceta. Ahí si ustedes se dan cuenta y de nuevo la delegación regional de Acayucan tiene su domicilio en calle Porfirio Díaz, número 616, Colonia Barrio Zapotal, código postal 96039, Acayucan, Veracruz. Igual el domicilio de Boca del Río. Entonces, toda esta información es muy importante, se las vamos a hacer llegar y bueno, por parte de nosotros hemos concluido esta gran capacitación. La verdad que agradezco mucho al licenciado Rafael Castillo Sugasti, un gran amigo a quien aprecio y sobre todo reconozco también la gran labor que realiza dentro del IMEDEM. Así que de manera conjunta, así como con él, nosotros queremos trabajar con ustedes para que se contacten con nosotros. Les haremos llegar toda la información, pero sobre todo les haremos llegar, que ya debe estar en el chat, los datos del SECOL y los datos de la licenciada Esmeralda para que podamos iniciar la capacitación dentro de sus municipios. Es importante ¿qué es lo que me gustaría que se llevaran terminando esta plática? Que hay un nuevo modelo de justicia laboral, que es muy cercano a la ciudadanía, que es completamente gratuito, que es legal, porque ahora las y los conciliadores tienen fe pública igual a la fe pública que tiene el juez, solo que ellos en lo concerniente a la materia de conciliación laboral y sobre todo el tema de las excepciones. La verdad que para mí me preocupa el hecho de que vemos, se está visibilizando el trabajo infantil. Sí, entonces ahí vamos a necesitar de todas y todos ustedes. Vamos a necesitar el apoyo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes municipales, como lo comentaba la licenciada Nayeli, porque las situaciones de trabajo infantil sí se nos están presentando. Nosotros las tratamos de canalizar a los juzgados laborales, porque si se dan cuenta son excepciones, pero hay ocasiones en que los tutores, la madre, nos llega con un escrito solicitando que no quiere ir a juicio. Sí, y la niña o el niño también nos dice, es que no quiero ir a juicio, quiero resolverlo aquí. Entonces, nosotros no podemos revictimizar y tenemos que hacer sesiones separadas, porque si se dan cuenta, las sesiones serán separadas, pero no las podemos hacer solos o solas. Les comentábamos que solicitamos el apoyo de la Procuraduría del Trabajo, pero también vamos a necesitar el apoyo de las Procuradurías municipales, porque las delegaciones pues están en varios municipios de ustedes. En este momento no sé qué tan avanzado estén las áreas de las Procuradurías municipales dentro de sus municipios, si ya se encuentren instalados, si se encuentren capacitados y capacitadas. Si alguno de ustedes quiere una capacitación en materia de conciliación laboral, específicamente en el tema de excepción, que es el trabajo infantil, contáctenos, nosotros podemos capacitarnos, nosotros podemos guiarlos pues en esta nueva etapa y esta responsabilidad que es conjunta. Realmente es una tarea que no podemos, por ejemplo, el centro de conciliación ir solo, no. O sea, esto es de manera conjunta y yo siempre le comento a mi equipo, porque por lo general yo siempre estoy en el centro y trato de estar verificando en la sala de las personas donde se encuentran y sí me llama la atención. Yo ya identifico cuando hay un menor sentado ahí esperando a que lo atiendan, pero me llama más la atención cuando veo que ese menor viene vendado de alguna mano o se observa alguna lesión física de él. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿sí? Para que estos casos no se presenten y sobre todo que las procuradurías y todos ustedes, todas ustedes y nosotras,
pues sepamos qué hacer para no revictimizar a estos menores, ¿sale? Entonces, si alguien tiene una duda, si alguien tiene una pregunta, prácticamente ya concluimos. La capacitación fue muy práctica, tratamos de resumir todo. Realmente este es muy extenso, simplemente el tema del sindical es muy extenso, pero tratamos de hacerlo compactado y digerible para que ustedes pudieran pues captarlo de una manera más sencilla. Entonces, si alguien tiene una duda, pues estamos a la orden, y si no, el que continúe el programa, que me parece que son las palabras de cierre de mi amigo, a quien aprecio mucho, el licenciado Rafael Castillo Sudar. Tenemos una pregunta, pero damos la intervención al licenciado Rafael Alejandro Castillo Sugasti para el mensaje de cierre y nos quedamos con la duda que tiene. Adelante, licenciado. No se escucha. No escucho mi canción. Gracias. Había ahí un tema que no me daban apertura en el micro. Agradecer sinceramente a la maestra Diana y a todo su equipo de profesionales y talentosos colaboradores para disertar este tema que está tan en boga y que, reitero lo que dije yo ayer, es un elemento sustancial de la agenda de gobierno del jefe de las instituciones en el estado de Veracruz, del gobernador constitucional del estado, el ingeniero Cuitlagua García Jiménez. Entonces, este tipo de temas que hoy ocupan al territorio nacional y que están estableciéndose en el territorio estatal de manera profesional y talentosa de la mano de nuestra amiga Diana Arostegui, es importante que todos los funcionarios públicos municipales que cohabitan en los 212 municipios que pertenecen al estado de Veracruz, yo estoy cierto que la maestra Diana la va a compartir junto con todo su equipo de trabajo, y agradecerles sinceramente y ofrecerles una disculpa porque no pude estar con ustedes en un principio, y otra disculpa por retirarme ahorita porque voy a una reunión a la Contraloría General del Estado, a todos los funcionarios públicos municipales, a las alcaldesas, a los alcaldes, a las síndicas, a los síndicos, a los regidores, a las regidoras y a los funcionarios de la administración pública centralizada. Entiendo que hay municipios, como me mandaron hace rato una foto, me la pudieron mostrar, como Ignacio de la Llave, en donde concurren varios funcionarios públicos municipales a la sala de juntas y están pendientes y atentos de estos temas tan importantes y de amplio relieve para la cuestión laboral en la entidad y en el país. Les agradezco sinceramente a nombre del señor secretario de Gobierno como jefe de sector de este instituto y a nombre del señor gobernador constitucional del estado. Gracias, Diana, por esta participación. Enhorabuena, y esperamos que este sea un puente y un vínculo que construya la organización y el instituto o la institución que tú diriges con todos los municipios de Veracruz, y ven nosotros al Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal como un aliado permanente de tu trabajo, de tu talento y de tus capacidades. Gracias en verdad y enhorabuena para todos. Saludos. Gracias, licenciado, por sus palabras. Maestra, nos preguntan si se puede liquidar un sindicato y con ello dar por terminada la relación laboral de integrantes, es decir, de los trabajadores. Vale. No escuchamos, perdón. La repito. Nos preguntan si se puede liquidar un sindicato y con ello dar por terminada la relación laboral de integrantes, de sus integrantes, de los trabajadores. Ahí está. Bueno, a ver, estamos viendo que una de las, bueno, si van a liquidar un sindicato, no somos competentes, si es sindicato, si se va a liquidar, porque esos tienen que hacerse de acuerdo a la naturaleza, es colectiva, lo tendrán que realizar ya sea ante un juzgado laboral, porque tampoco de manera administrativa ante el Centro Federal se puede liquidar una organización sindical.
para liquidar a un sindicato se tiene que reunir ciertas características que establece la Ley Federal del Trabajo. Una es que ya no cumpla su objeto para lo cual fue formado, que uno de los objetos de la organización sindical es principalmente velar por los intereses de la colectividad, ¿sí? Por la lucha y mejora de sus condiciones sociales. Entonces, cuando un sindicato ya no va a tener esa, o porque ya no hay miembros, pues se puede pedir la disolución, pero no se puede hacer ni de manera administrativa ante el Centro Federal, sí, se tiene que hacer de manera judicial. Y hoy están a cargo de esto los nuevos juzgados laborales o los jueces laborales, que tenemos también 11 en todo el estado. En Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Jalapa, Martínez, Boca del Río, Córdoba, Cosamaloapan, San Andrés, Acayucan y Coatzacoalcos. Ahí donde tenemos 11 centros de conciliación, hay 11 jueces. Sin embargo, hay 5 centros federales que actúan aquí en el estado de Veracruz, como son, uno está en Poza Rica, otro lo tenemos aquí en Jalapa, el tercero lo tenemos en Veracruz, ¿sí? Y tenemos otro en Orizaba y un último más, el quinto está en Coatzacoalcos, ¿vale? Sí, así como lo comenta José Luis, ya lo habíamos comentado hace un momento en la plática, que anteriormente en la Secretaría de Trabajo existían 2 departamentos, el Departamento de Contratos Colectivos y el Departamento de Sindicatos. Ahí se realizaban todos los trámites del sindicato, todos, sí, la creación, extinción, alta, bajas, modificación de estatutos, etcétera. Que durante la reforma laboral, pues ahora el nuevo ente es el Centro Federal en cuanto a registro, ¿sí? O sea, estos trámites se digitalizaron y ya es el Centro Federal que es el competente. Pero hay procesos que son jurisdiccionales, que son precisamente los juzgados laborales. Nada más que aquí, ojo, acuérdense, se tiene que hacer diferencia la competencia de los sindicatos, si son sindicatos federales o son sindicatos estatales. Si son sindicatos federales, pues los competentes pues son los juzgados laborales federales, pero si son los sindicatos competentes en materia local, pues son los juzgados laborales del estado. ¿Cuándo entramos nosotros como los centros de conciliación local, que era lo que les comentaba? No entramos en esos temas, únicamente entramos en los procedimientos de huelga, en la revisión salarial y contractual para las pláticas conciliatorias. Sí es importante que ustedes conozcan y hagan estas diferencias, porque así ustedes van a poder asesorar a los sindicatos. Si son de competencia local, pues a los juzgados laborales, y si son de competencia federal, a los juzgados laborales federales, y bueno, y si quieren hacer un trámite administrativo ante el Centro Federal, ¿sí? Entonces, si alguien tiene alguna otra pregunta. Esa es la única que estaba, maestra, y obviamente nos piden hacerles llegar la presentación. ¿Tendrán algunas otras palabras o damos el cierre ya? Es todo. Nosotros estamos a la orden y muy contentos y contentas. Atrás de aquí está todo un equipo que está trabajando para todas y todos ustedes, y esperamos, como dice el maestro Sugasti, que este sea el inicio de una gran coordinación para trabajar de manera conjunta en beneficio de Veracruz. Muchísimas gracias. Pues eso sería todo. De parte del INVEDEM agradecemos la participación del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Veracruz, que nos apoyaron con esas excelentes ponencias, y bueno, a todos los ediles y autoridades presentes. Les decimos que estén atentos a la próxima invitación para el próximo conversatorio. Muchas gracias.